Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar una exposición en la que pretendo ofrecer criterios para mejorar una presentación en la que se utiliza como apoyo el PowerPoint. Hay reglas bastante interesantes que pueden permitir mejorar la posibilidad de llegar a la audiencia a través de una serie de criterios que podemos mejorar. Con muchísima frecuencia las exposiciones a las que se recurre utilizando como apoyo el PowerPoint constituyen una acumulación de texto que lo único que provocan es la confusión en la audiencia en la medida en que no saben diferenciar a quién tienen que atender, si aquel que está realizando la exposición o esa inacabable sucesión de datos que aparecen escritos en las presentaciones, en la mayoría de las ocasiones, con una letra tan pequeña que apenas es difícil percibir con los sentidos. Tenemos que identificar de entrada para qué vale, qué es el PowerPoint y para qué vale. De entrada, lo primero que podemos tener en consideración es aquello que no es un PowerPoint. Un PowerPoint, como la imagen que tenéis en la pantalla, no es un texto de Word en el que se acumula toda la máxima información posible. De entrada, a simple vista se puede observar que los términos que aparecen escritos en esta parte de la diapositiva apenas son legibles. Ni siquiera el propio orador que pretendiera apoyarse en un texto de este tipo podría seguirlo. O sea, la conclusión que podemos extraer es que el uso de este recurso es absolutamente inútil. Luego, por otra parte, debemos de dotar de estilo a nuestra diapositiva. Nuestra diapositiva debe de ser algo personal que debe distinguirse de los formatos utilizados por los demás. Debemos de hacer el esfuerzo de ir desarrollando los contenidos de forma sucesiva y no dejar el diseño para la última parte, porque cada uno de los elementos que vamos a utilizar en la diapositiva debe de estar pensado desde el primer momento. Debemos de respetar los espacios vacíos en la diapositiva, dado que los espacios vacíos, precisamente espacios en blanco, lo que crean es armonía y facilitan la comunicación con los oyentes. Pensemos en aquello que se ha dicho respecto a que el mal diseño es humo, dificulta extraordinariamente la comunicación, mientras que un buen diseño es un espejo. Un buen diseño sirve para crear una conexión directa con la audiencia, permite afianzar la idea en las que nos estamos apoyando y sin duda va a ser un medio a través del cual podemos fijar las ideas principales desde una perspectiva emocional que queremos transmitir. La simplicidad también es un arma de peso importante. Recordemos aquello que decía Albert Einstein: si no lo puedes explicar con simplicidad, es que no lo has entendido. La simplicidad facilita la comunicación. La complejidad, la idea enrevesada, los circunloquios, las diapositivas llenas, repletas de información, hacen justo todo lo contrario, dificultar la comunicación. Por tanto, tenemos que huir de rellenar el contenido de la diapositiva de texto. Para eso, o frente a eso, es mucho más significativo, mucho más útil el utilizar diagramas, mapas conceptuales que en un momento dado puedan, de forma gráfica, reforzar aquellas ideas que queremos
transmitir. Por cierto, reforzar la idea de que no se debe de aportar un gran número de diapositivas, no se debe abrumar con el número de diapositivas y tener en consideración de que no se deben utilizar más de una diapositiva por idea. Es el orador el que tiene que explicar, es el orador el que tiene que desarrollar la idea, no todo tiene que estar en la diapositiva. Otra cuestión relevante, aunque no lo parezca, aunque parezca una cuestión secundaria que carece de interés relevante, es el tamaño de la letra. ¿Por qué esta cuestión es interesante? Si partimos de la idea de que una diapositiva que rebosa de contenido y de texto no favorece la comunicación, lo que tenemos que tener presente es discriminar los tipos de letras que sean pequeños para, de esta manera, de forma anticipada, tener garantizado que no vamos a cometer este error. Las presentaciones deben de ser fáciles de leer, aún en pantallas pequeñas, aún en salas donde hay mucha distancia entre el orador y aquellos que presencian la presentación. Debemos de tener en consideración que el tamaño del título debe de tener un tamaño de 36, tamaño de letra de 36. El resto de las diapositivas de 28 y excepcionalmente, y lo subrayo, de forma excepcional, solo cuando no haya ningún otro recurso, se podrá recurrir a un tamaño mínimo de 24. Se puede verificar en la práctica que hay muchísimos oradores que recurren a un tamaño de letra tan extraordinariamente pequeño que difícilmente ellos en su propio ordenador personal, con los que van haciendo el seguimiento de la exposición, apenas si ellos mismos pueden leerlo. Luego, el tipo de letra también puede parecer una cuestión secundaria, pero también tiene su relevancia. Es preciso utilizar un tipo de letra que sea corriente. Primero, por una precaución esencial. Si usamos un tipo de letra muy extraño, existe la posibilidad de que en nuestro ordenador funcione de forma adecuada, pero si nos dirigimos, si realizamos la exposición en una sala, en un lugar distinto, con otro equipo diferente, si utilizamos una letra extraña, es posible que ese ordenador no lea la letra que hemos seleccionado, con lo cual tenemos aquí una seria dificultad. Por otra parte, debemos de utilizar tipos de fuentes que faciliten la lectura y no fatiguen al lector. Debemos de utilizar una tipología normal o negrita, pero no ninguno de estos tipos de letras que están sombreados, que están difuminados, porque aunque en nuestro ordenador personal pudiéramos verlas con claridad y nos pudieran parecer atractivos, a la hora de la exposición pueden llevar al traste todo nuestro esfuerzo en la presentación. Tampoco se debe destacar todo en negrita, por una razón muy sencilla. Si se destaca todo, obviamente no se está llamando la atención acerca de nada. Y tampoco se debe subrayar ninguno de los términos utilizados, dado que el subrayado provoca el efecto visual de estar el término tachado. Otra cuestión relevante a tener en cuenta es el contraste de la diapositiva. También puede parecer una cuestión de forma sin importancia, pero en absoluto eso es así. De hecho, ha habido muchas presentaciones que han fracasado por no tener en cuenta esta consideración. Vemos que la mayoría de las presentaciones, haciendo uso de ese contraste, lo que utilizan es una letra oscura, normalmente negra, sobre un fondo blanco, que es
la fórmula que más destaca en las presentaciones. También, aunque es un recurso menos eficaz, se puede utilizar la letra clara o blanca con un texto oscuro o negro, ¿eh? Aunque en cualquier caso, como digo, la fórmula más efectiva es la primera de las que he comentado. También se puede alcanzar el contraste utilizando diferentes tamaños. Imagen de tamaño grande frente a imagen de tamaño pequeño. O en cuanto a la forma, se puede utilizar una forma redondeada frente a forma cuadrada. Y también en cuanto a la alineación, una alineación progresiva o una alineación que divida la diapositiva en diferentes partes visualmente atractivas. Otra cuestión muy interesante, particularmente interesante, es el uso de imágenes. Las imágenes, obvio es dejarlo de manifiesto, refuerzan la idea que queremos transmitir. Una imagen que tenga que ver con la idea que estamos transmitiendo puede ser muchísimo más expresiva a la hora de reforzar la exposición que una diapositiva total y absolutamente llena de letra. Por otra parte, también tenemos que tener presente que las imágenes se procesan con mucha más rapidez que el texto en nuestro cerebro. Es más fácil que sean retenidas. Y eso facilita el que el objeto de la exposición, aquella idea, aquellos argumentos más importantes que queremos transmitir, se pueden retener de una manera mucho más fiable utilizando imágenes que tengan una conexión adecuada con la idea que queremos transmitir. Y por último, voy cerrando, hay algunas aplicaciones complementarias que pueden ser interesantes a la hora de llevar a cabo una presentación. En primer término, la letra B deja la pantalla en blanco. Si se puede tratarse de un recurso que se utilice cuando queremos parar la presentación para dirigirnos al auditorio a realizar cualquier tipo de pregunta, cuando queremos iniciar algún tipo de debate o en un momento semejante. La tecla F5 permite comenzar desde el principio si ha ocurrido alguna incidencia que haga necesaria esta circunstancia, y también es relevante una aplicación concreta que por defecto no suele aparecer en el programa PowerPoint y que consiste en alinear el texto. Si marcamos el texto de cada diapositiva y le damos simultáneamente a las teclas Control-J, el texto se alineará. Eso dará una mejor imagen formal al trabajo que queremos presentar, dado que el que cada línea acabe en un determinado lugar hace que las presentaciones tengan visualmente una apariencia de dejadez que siempre debemos intentar superar. Bien, con estos criterios que son relativamente sencillos de seguir, creo que podemos intentar mejorar de alguna manera el aspecto formal de las presentaciones. Muchas gracias por vuestra atención.